Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Vamos a seguir estudiando este capítulo que cada vez se hace más profundo, cada vez se hace más impresionante para nuestro entendimiento. Y quiero que hagamos lectura de los versículos 7 al 11. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este privilegio de podernos adentrar un poco más en esta porción de la Escritura, porción reveladora, porción que verdaderamente guarda unos tesoros que para nuestra debilidad se convierten en inescrutables. Por eso rogamos hoy de la presencia de tu Espíritu, guiándonos a toda verdad, guiándonos a poder comprender la magnitud de las riquezas que hay en esta porción. Te lo pedimos, Padre, siempre orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy nos encontramos con un pasaje que es bastante difícil, un pasaje revelador, un pasaje en el cual pudiéramos titular el sermón de este día: Cristo, la revelación del Padre. Pudiera ser un título muy corto, un título muy diciente, pero un título que cuando nos sumergimos a poderlo comprender, quizás nos vamos a quedar muy cortos. La deidad de Cristo es fundamental para la fe cristiana. Jesucristo es plenamente Dios y hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia, la deidad de Cristo ha sido cuestionada por el razonamiento humano, con tal que las batallas más cruentas, más difíciles, más fuertes que la iglesia ha librado en cuestión de la fe han estado centradas en la cristología. Si Dios, entiéndase bien a esto, si Dios es inescrutable, hermanos, el misterio que hay en Cristo como el Dios y hombre realmente ha explotado en la mente de muchas personas. Hermanos, en Jesucristo se encuentran dos naturalezas, la divina y la humana. Y para el hombre natural, solo puede ver en Jesús a un hombre a quien le puede calificar solamente desde la dimensión humana. Lo llamará un buen hombre, lo llamará un maestro, un rabí o incluso un profeta. Pero de allí no podrá salir. Juan, en este evangelio, él se ha esforzado bastante en dejarnos evidencias necesarias para que nosotros podamos reconocer a la deidad de Jesús.
Reconocer que Jesucristo es Dios. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Enseñarnos que Cristo es Dios. Pero hoy nos encontramos con un asunto que de manera desconcertante nos deja saber que esos 11 hombres que estuvieron con el Señor por 3 años aproximadamente, que estuvieron escuchando su enseñanza, estuvieron escuchando sus palabras, estuvieron viendo sus poderosas obras, y que ahora en esa reunión de gran privilegio, como lo fue aquella que tuvo lugar en el aposento alto, donde tuvieron comunión en esa última cena, ahora encontramos a estos hombres un poco desubicados en su entendimiento como para poder responder quién es Jesús. Ahora, el desconcierto comenzó en estos hombres cuando el Señor Jesucristo anunció la traición de uno de ellos. Allí ya empezó a tambalear la fe de estos hombres, con tal que ellos se preguntaban los unos a los otros, ¿seré yo? Y desde ese momento parece que la fe de estos hombres comenzó a desboronarse, comenzó a derrumbarse, como sucede cuando las fichas de un dominó han sido levantadas meticulosamente. Y cuando una de ellas pierde el equilibrio, comienza una sucesión de caída tras caída. Y eso nos lo ha mostrado esta porción del Evangelio. Primero fue Pedro, ¿lo recuerdan? Después fue Tomás y ahora es Felipe. Ahora es Felipe quien expresa su ceguera espiritual. Lo demuestra, o más bien la expresa, pidiéndole a Jesús, quien es Dios y está en perfecta comunión con el Padre, le pide a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y este asunto, amados hermanos, de conocer al Padre por medio del Hijo, es una responsabilidad que todos nosotros tenemos, los que hemos conocido a Jesús. Pues la clave de todo esto para conocer al Padre es y será la revelación de Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera, no la hay. Hermanos, esto nos debe llevar a reflexionar que buscar una manifestación de Dios por fuera de Jesucristo sencillamente se traduce en incredulidad. En incredulidad al considerar a Jesús como insuficiente. No, Señor, necesito conocerte. Quiero saber de tu gloria. Quiero experimentarla. Pero si dejamos a un lado a Jesús, esto es sencillamente incredulidad. Siendo que las Escrituras son muy claras cuando han confesado que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no una parte, toda, no la tercera parte de la deidad. Toda la deidad en Jesucristo se halla. Así es que el pasaje de hoy, amados hermanos, nos presenta así a un puñado de hombres, 11 hombres en particular, hay que siempre partir de este hecho, un puñado de hombres judíos que creyeron sí en Jesús, creyeron que Él era el Mesías, pero su fe tendría que escalar más allá de esa consideración y es reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, y con ello creer en el misterio que hay en la unión que tiene Cristo con su Padre. Y esto es un asunto que sería completamente nuevo para el judío, para cada judío. Entienda esto, el corazón de la religión, de su religión, estaba ¿en qué? En la adoración al único Dios verdadero. Y que a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, este único Dios se reveló a ellos, sí, de diferentes formas, pero siempre fue el único Dios verdadero. Piensa, por ejemplo, en las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Por la Escritura nosotros sabemos que Adán y Eva, ellos tuvieron comunión con Dios en el Edén, ¿verdad?
Claro, no sabemos exactamente cómo fue esa revelación, pero sí, más adelante a lo largo del Antiguo Testamento podemos encontrar otras manifestaciones de Dios, expresiones en donde Dios se hacía más evidente a los hombres. Piense, por ejemplo, cuando Abraham recibió a 3 hombres allá en Mamre, siendo uno de ellos Dios manifestado en forma de hombre. Esto es lo que se conoce como una teofanía, que son manifestaciones visibles o tangibles de Dios en el mundo. Ahora, otras teofanías que quedaron registradas en la Biblia fue cuando Dios se reveló, por ejemplo, a Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Lo hizo por medio de una zarza que estaba encendida pero no se consumía. Había algo allí poderoso, algo maravilloso. También recuerden que hubo otra expresión, otra teofanía, otra manifestación de Dios para con el pueblo. Y es que cuando ese pueblo errante por el desierto, el pueblo de Israel, fue dirigido por la presencia de Dios, quien se manifestó como una columna de nube y una columna de fuego, que guió a este pueblo de Israel por el desierto. Otra expresión de Dios para con el hombre, donde Él se dio a conocer, se manifestó, fue con esas múltiples apariciones de aquel ser que se llamaba el ángel de Jehová. Estas y entre otras expresiones, Dios se reveló a los hombres. Y aún así, con todas esas manifestaciones, el pueblo fue enseñado por Dios a que creyera que la existencia de un solo Dios era así. Solo un Dios, no muchos dioses, solo un Dios verdadero. Y cualquier cosa que se levantara, se erigiera para ser adorado, no era más que un simple ídolo. Solo hay un Dios verdadero. Por ejemplo, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 19, se dice así: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y yo creo, amados hermanos, claro, aquí se hace expresión de lo que es un ídolo, pero también yo creo, amados hermanos, que es una manera de contrastar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras que estos ídolos de palo, de piedra, no pueden enseñar, el Señor Jesucristo sí enseñó. Mientras que estos ídolos de palo y de piedra, cubiertos incluso de oro y de plata, en ellos no hay espíritu, la Escritura nos dice que en él posó el Espíritu del Señor. Nuestro Cristo es el profeta de Dios, que hasta la misma gente que le escuchó enseñar, dice la Escritura, que se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor siempre enseñó una palabra como suya, porque es la palabra de Dios, es su palabra. Y aún en nuestro Cristo, como les digo, se cumplió la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. ¿Qué dice esa profecía? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Desde aquí, amados hermanos, podemos saber que naturalmente Jesucristo no es otro Dios, no es un ídolo, es aquel que cumplió perfectamente el Antiguo Testamento. Amén. Y es así, amados hermanos, que ahora esos 11 judíos
monoteístas, porque creían en la existencia de un solo Dios verdadero. Ahora estos 11 judíos se iban a enfrentar a una doctrina que deberían creer, y es la que enseña la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo. Igualdad entre el Padre y el Hijo sin violar el principio de unicidad de Dios. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y aún así Dios es uno y es verdadero. Hermanos, este es un asunto muy difícil, muy difícil. Y aunque se trate de un asunto muy difícil, no podemos desentendernos de él. Pudiéramos decir que si la esperanza para estos discípulos del Señor era ir al Padre, porque de eso los versículos previos al pasaje que hoy estamos tratando encaminaban a eso, en donde el Señor les dijo: voy al Padre y les prepararé morada, y yo soy el camino que los lleva al Padre. Pues la esperanza de estos hombres estaba en ir al Padre. Pero ahora sí, claro, el Señor iría al Padre. El Señor Jesucristo les había dicho que Él era el camino, y ahora les va a decir que Él es en el Padre y el Padre en Él. Y con esto está por decir, o más bien reafirmar su declaración, haciéndonos saber que nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo. Por eso el primer punto del sermón, en donde vamos a tomar los versículos 7 al 9, tiene que ver con conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Mire cómo comienza el versículo número 7. Si me conocieseis, tiene que ver con conocimiento. Si me conocieseis, ¿qué está diciendo el Señor? Si ustedes me hubiesen conocido, si realmente ustedes tuvieran un conocimiento de mí, ¿cuál es el resultado? También a mi Padre conoceríais. Entonces allí ya hay una identificación. Cristo se identifica con el Padre. Si ustedes me conocen a mí, si ustedes me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y sigue diciendo el verso: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué dice eso? Porque sencillamente el Señor ha estado con ellos por 3 años. Y le han conocido, le han visto, han tenido intimidad con el Señor Jesucristo. Le han visto. Y si han conocido al Hijo, ellos pueden tener la certeza de que han conocido al Padre. Claro, si usted se da cuenta, este versículo 7 tiene una connotación en donde el Señor es exclusivista, ¿sí? Él es exclusivo. Él dice: no hay otra manera para conocer al Padre, solo por mí. Eso es exclusivo. Y ahora, además, esas palabras del versículo 7 son palabras dogmáticas. ¿Qué quiere decir esto de dogmático? Es decir, que expresan una verdad absoluta, no una verdad que puede ser interpretada como A, como B o como C. No, es absoluta, es incuestionable y que debe ser aceptada sin discusión o duda. Es decir, llegar a decir: sí, Jesús es un buen maestro, pero que sea Dios, me cuesta trabajo pensarlo. ¿Pensar que Jesucristo fue un buen hombre? Sí, pero que diga ser igual a Dios, no lo creo. Hermanos, esta declaración que está haciendo Cristo es una cuestión que debe ser creída, que no se puede poner en duda. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que no debe ser cuestionada, que es dogmática? Pues que conocer al Hijo es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Qué es conocer? Bueno, es un asunto que ya hemos tratado desde el púlpito varias veces. La palabra conocer. ¿Qué significa conocer? Conocer, veámoslo de una manera negativa.
no es simplemente tener un conocimiento intelectual. Conocer es más que un simple conocimiento intelectual, es más allá que algo teórico. Porque si fuera sencillamente tener un conocimiento intelectual, pues cualquier persona pudiera decir que conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque ha leído la Biblia, ha conocido a Jesús en esa lectura, o ha conocido a Jesús por alguna literatura secular, o simplemente ha conocido a Jesús porque alguien le ha contado acerca de él. Pero el hecho de que lo conozca intelectualmente no le permite tener la certeza de que conozca al Padre. Hermanos, conocer al Hijo de Dios es más que un mero conocimiento intelectual, pues tiene que ver con una relación personal. Eso es conocer. Tener una relación personal. Se trata de intimidad, se trata de tener una relación transformadora, de una relación profunda con Jesucristo, que se basa en la obra regeneradora del Espíritu Santo en una persona. Léalo usted desde las páginas, desde este texto de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire cómo lo expresa Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Él le dice a los corintios: porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuáles tinieblas? Pues las tinieblas del hombre. Porque el hombre natural, el hombre sin Cristo está en tinieblas. Y es Dios quien mandó que de esas tinieblas resplandeciese luz. ¿Qué tiene esto? Sigue diciendo: es el que resplandeció en nuestros corazones. Y cuando resplandece algo, ¿cuál es el resultado? Pablo sigue diciendo: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros ver la gloria de Dios? Sino solo por la faz de Jesucristo. Y para poder ver la faz de Jesucristo, necesitamos que Dios intervenga en las tinieblas del hombre. Hermanos, el conocimiento de Cristo es una obra de iluminación espiritual. Realmente decir: yo conozco a Cristo, yo tengo una relación con Él, yo tengo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se trata de una obra de iluminación espiritual. Por tanto, es el Espíritu Santo quien la realiza en el corazón, llevando al individuo a ver la gloria de Dios en Jesucristo. Esto nos lleva a un asunto contrastante. El hombre natural no tiene esa iluminación. Está en tinieblas. Y aunque pueda conocerle intelectualmente, nunca se ha de relacionar con Cristo de la manera en que solo Dios puede llevarlo a tener una relación de verdadera intimidad. Piense, por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote. Por eso es que nosotros vemos a Judas Iscariote que, teniendo los mismos privilegios que los demás, mire, fueron 3 años de ministerio, yendo de aquí para allá, escuchando al Señor, viendo sus milagros, siendo testigo directo de los milagros que el Señor hizo. Él participó de las buenas enseñanzas de Jesucristo, de la buena palabra. Y aún así, Judas nunca conoció a Jesús. ¿No es así? Nunca lo conoció. Y eso mismo, hermanos, se llega a ver en medio de las iglesias locales, donde muchos quizás llegan, se sientan con sus Biblias en sus manos y hasta quizás son diestros en buscar las citas bíblicas, pero la pregunta es: ¿quiénes son los que verdaderamente conocen a Jesús? Y la respuesta que nos brinda la Escritura es que son aquellos que, por el Espíritu de Dios, reconocen a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, aceptándolo como mediador del nuevo pacto.
con lo cual ahora pueden acercarse a Cristo, confiar en Jesús como el único camino para la reconciliación con Dios, con el Padre. ¿Gracias a qué? A ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y su resurrección. Hermanos, y para eso, para poder contemplar esa maravillosa verdad que está dispuesta en las Escrituras, para poderla atesorar en el corazón y decir, Jesucristo es mi Salvador, ¿qué se necesita? Fe. Se necesita fe. Necesitamos tener fe. Una fe que ¿de dónde sale? ¿Del hombre natural? La trae en el bolsillo como para decir, hoy quiero creer en Jesús, entonces voy a hacer uso de esta capacidad que naturalmente tengo. No, no puede, porque no la tiene. Se trata de una fe que no proviene del hombre natural. Más bien, se trata de un regalo que Dios da para que un ser humano pueda ver a Cristo. Eso lo hace solamente Dios, porque Él da esa capacidad para que ese hombre pueda ver la hermosura de Cristo y reconocerle como Dios. Pero hermanos, la cosa se complica al considerar que conocer a Jesús es conocer al Padre. Allí es donde viene la verdadera complicación. Ciertamente, entendamos esto, esos 11 hombres conocían a Jesús, ¿verdad? Lo conocían, ellos tenían fe, y aunque esta pudiera estar débil, la fe que tenían por Jesús, pero aún así, ellos tenían una relación especial con el Señor. Eran salvos, sí, no hay duda, pero les faltaba conocer al Señor de una manera más profunda. Y eso es lo que nosotros también nos hallamos domingo a domingo, procurando conocer cada vez más a nuestro Salvador. Ahora, estos hombres necesitaban entender o conocer o abrazar una convicción de saber que entre más le conozcan a Jesús, asimismo se adentraban en el conocimiento del Padre. Eso lo necesitaban saber, eso lo necesitaban conocer, que entre más conocieran a Cristo, asimismo en la misma medida estarían conociendo al Padre. Ahora, y aunque el Señor con sencillez les dijo que entre más le conocieran, asimismo conocerían al Padre, parece que esto no caló en el razonamiento de Felipe. Es que es interesante, hermanos, usted se da cuenta allí en el mismo versículo 7 que el Señor les dice claramente, si me conocen a mí, también conocen al Padre. Pero parece que eso no lo entendió Felipe, ¿sí? Parece que como que esas palabras pasaron rápidamente por su cabeza y así mismo salieron. Ahora nosotros encontramos que Felipe expresa su fe tambaleante al decir, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Mire, fue la misma actitud de Pedro, fue la misma actitud de Tomás, que los vemos allí como preocupados por las circunstancias de lo que va a ocurrir, porque se van a quedar solos, porque el Señor se va y no saben a dónde pero escuchan al Señor hablar y no le creen, o no le entienden, o no le escuchan. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor ya les dijo, ¿me conocen a mí? Conocen al Padre. Parece que Felipe quería algo más. Parece que Felipe estaba pensando como ese judío del Antiguo Testamento. Parece que Felipe estaba mirando hacia atrás, como si él quisiera una teofanía. Muéstranos el Padre. Es como si él quisiera que todo aquello que se presentó en el Antiguo Testamento pudiera hacerse presente justo en ese momento. Claro, y aunque la necesidad de conocer al Padre era un asunto legítimo, su desatención a las palabras de Jesús, pues realmente eso le merecía ser amonestado.
Pues Felipe, al igual que los otros, efectivamente habían estado con Jesús durante todo su ministerio y aún así no habían comprendido quién era Jesús, quien ha dicho repetidas veces: yo soy. ¿Se acuerdan de ese yo soy? Que al decir ese yo soy, Jesús estaba asumiendo el nombre de Dios con el cual Dios se reveló a Moisés. Y ese yo soy, que significa literalmente el autoexistente. Es decir, Jesús estaba diciendo: yo soy el autoexistente, yo soy Jehová del Antiguo Testamento, yo soy aquel que no dependo de nada ni de nadie para existir, yo soy aquel que antes de que Abraham fuese, yo soy Dios. Y parece que estos hombres no lo escucharon o fueron muy livianos en escuchar. Y es así, hermanos, como hoy muchos aún se desviven para que Dios se manifieste en sus vidas de una manera espectacular. Y de lo contrario, si ellos no ven algo espectacular en sus vidas, no creerán. Por eso ponen aún en duda su salvación, porque quieren algo que realmente sea relevante. Y sí hay algo relevante, y es lo que Dios ha hecho en el corazón de cada quien. Pero nosotros vivimos es por lo que vemos, por lo que palpamos, lo que escuchamos, únicamente por lo que está en el exterior. Ahora bien, hoy en día podemos caer en ese mal. Buscar pruebas, ¿sí? Buscar pruebas. Yo necesito que la arqueología, que la historia me demuestre la existencia de Dios, que la ciencia me lo explique para poder creer en Él. Necesito una manifestación de Dios, siendo que en realidad todo lo que necesita el hombre está en Cristo. En Cristo. Es nuestro deber, amados hermanos, postrarnos a los pies del Señor Jesucristo y atender cuidadosamente todo lo que Él tiene por decirnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Hermanos, Cristo es la revelación del Padre. Y Juan ha testificado de esto muchas veces en este evangelio. Desde el mismo comienzo del evangelio, recuerden, él mismo dijo: a Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente por Cristo es que podemos conocer al Padre. El mismo Juan llegó a citar el Antiguo Testamento, diciendo que, citando a Isaías, cuando él dijo que Isaías vio la gloria de Cristo en esa visión que él tuvo al ver a Dios en su majestad, llenando con su gloria el templo. Era a Cristo a quien estaba viendo Isaías. Claro, faltaba más revelación, faltaba mayor conocimiento que ha sido ya expresado en la gran magnitud en la persona de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, entendamos que Felipe con su petición está demostrando que aún él está lidiando con una fe débil, que no acepta creer que en Jesús se revela al Padre, por lo cual el Señor efectivamente le reprende. Era digno de ser amonestado, pero como es el Señor, Él le reprende cariñosamente. ¿Cómo lo hace? Por medio de un par de preguntas. Él le pregunta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo? Lo llevó directamente a que volteara sus pensamientos a lo que ha vivido, experimentado con Cristo en esta vida. Tanta enseñanza, tanto ir de aquí para allá,
Tantas personas que se acercaban a escuchar y creían. Tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y no me has conocido. Y le afirma, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, esto no es buscar una manera de darle la vuelta al pensamiento y decir, ay, Felipe, mira, si tú me ves a mí, pudiera ser. No, el Señor afirmó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es Dios el que está hablando acá. Y le lanza una segunda pregunta. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo? ¿De dónde sacas eso, Felipe? Razona, sé claro, reúne todos los ingredientes que tenemos aquí sobre la mesa y entiende que si me has visto a mí, has visto al Padre. Ya te lo dije y ahora te atreves a preguntarme, muéstranos el Padre. Claro que Felipe buscaba así la satisfacción de ser testigo de la gloria de Dios, pero él no se estaba dando cuenta que ya estaba en su presencia. Yo creo que muchas veces nos pasa eso, hermanos, que hay veces no nos damos cuenta que estamos en la presencia de Dios. Hoy, domingo, mire, si realmente nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra, usted sabrá que Dios es espíritu. Entonces eso automáticamente lo tiene que llevar a usted a reflexionar de que a Dios usted no lo va a ver. Él es espíritu. Pero eso no significa que Él no esté presente. Felipe y los demás que estaban allí en ese aposento alto, ¿qué debieron haber hecho? Ellos debieron haber hecho lo mismo que se le mandó a Moisés. Quítate el calzado de tus pies, pues la tierra que están pisando es santa. ¿Por qué? Porque el que estaba allí en medio de esos 11 hombres era el santo de Dios. Estaba allí con ellos y ellos no se habían dado cuenta. Aunque se trata así de una declaración dogmática, aún así el Señor condesciende con sus discípulos, explicándoles la razón por la cual conocerle a Él es conocerle al Padre. El Señor pudo haber dicho, esto es suficiente, no les voy a explicar, solamente tienen que creerlo. Pero el Señor condesciende con nuestra necesidad. Y Él lo que va a hacer es explicar que conocerle a Él es conocerle al Padre. Y eso lo expresa en dos grandes verdades. ¿Cuáles? La primera, el Padre y el Hijo son inseparables. El Padre y el Hijo son inseparables. Y en segundo lugar, y que el Padre y el Hijo son iguales. El Padre y el Hijo inseparables, el Padre y el Hijo iguales. Esto es unidad e igualdad en la deidad. Así es que veamos, avancemos al versículo 10. Que este será nuestro segundo punto del sermón, la unidad del Padre y del Hijo. Y allí es donde tenemos una nueva pregunta que hace el Señor. Pero mire muy bien cómo comienza esa pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es muy profundo, hermanos. Uno lo puede leer muy rápido. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es algo que, si uno se pone a reflexionarlo, yo creo que a uno se le revienta la cabeza. Pero ahora, entienda esto, el Señor no le está diciendo, ¿no has aprendido que yo soy en el Padre? ¿No entiendes que yo soy en el Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre? No. El Señor le está diciendo, ¿no crees? Hermanos, este misterio es un asunto de fe. De fe. Y sigue diciendo el Señor, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y mire lo bonito, porque allí ya nos está explicando que
yo soy en el Padre, es que el Hijo mora en el Padre. Y el Padre en mí es el Padre mora en mí. Unidad. Inseparables. Hermanos, se trata de una declaración sumamente profunda y requiere la mayor de las atenciones. El Señor está diciendo que Él y el Padre son uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre y el Hijo son uno. Y como consecuencia, las enseñanzas del Hijo, si son uno, si el Padre y el Hijo son uno, pues las enseñanzas del Hijo, ¿cuáles serán las enseñanzas del Padre? Y las obras del Hijo serán las obras del Padre. Esa es unidad, ese es el resultado de la unidad. Ahora, volvamos al inicio. Partimos nosotros de la base de estos judíos monoteístas. Los judíos son monoteístas, ¿verdad? Bien dice allá Deuteronomio 6, versículo 4, lo que se conoce como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Monoteístas. ¿Y qué vamos a decir nosotros los cristianos? ¿Nosotros somos qué? Monoteístas. Monoteístas. Y es allí donde choca el judío de hoy y el judío de esa época. Dios es uno. El Padre es Dios. Jesucristo no puede ser Dios. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que Dios es uno y que desde la ley moral el único Dios prohíbe la idolatría. No como si se tratase de una competencia entre varios dioses, sino como la declaración de la existencia de un solo Dios y los demás son ídolos mudos. Siempre Dios enseñó que Él es el único Dios verdadero. Siempre. Y ahora, si nosotros llegamos a considerar, si Jesús estuviera trayendo una nueva doctrina, una nueva enseñanza donde el politeísmo tiene cabida, hermanos, sencillamente estaría equivocado y sería mentiroso. Y Dios no estaría complacido, ¿o sí? Usted puede pensar, considere, usted como judío, Dios es uno, el Padre. Es el único Dios verdadero. Y que ahora Jesús, este que viene de Nazaret, ¿sí? A quien conocemos quién es su Padre, José, María, lo vimos crecer, lo vimos acá en medio de nosotros. Ahora que Él diga, yo soy Dios. ¿Qué pensaría el judío acerca del Padre? ¿El Padre estaría complacido con esa declaración que ha hecho Jesús? Seguramente no, ¿verdad? Seguramente no. Pero entienda esto. El Padre declaró desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre mismo estaba avalando la obra de Cristo y sus palabras. Y ese Hijo del cual el Padre se complacía, se llamó a sí mismo Dios. Es decir, el Padre estaba complacido con que Cristo dijera, yo soy Dios. Y además de decirlo, el Padre estaba complacido porque permitió la adoración hacia su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Tomás, y eso lo veremos más adelante, cuando Tomás declaró delante del Señor resucitado, Señor mío y Dios mío? Y el Señor Jesucristo no dijo como aquel ángel en Apocalipsis, cuando vio a Juan postrarse delante de él, que el ángel le dice a Juan, no, levántate, somos consiervos, solo a Dios adora. Aquí el Señor Jesucristo no le dijo a Tomás, no, solo el Padre es Dios. Él recibió la adoración de Tomás. ¿Y qué pasa? El Padre está complacido
en el Hijo. ¿Esto qué nos lleva, hermanos? Que este versículo 10 nos habla de un misterio, de lo que es, sí, la unicidad de Dios. ¿Qué es eso? Que solo hay un Dios verdadero. Pero esa doctrina es más profunda. ¿Por qué? Porque trae consigo la extensión al decir que hay un Dios que es indivisible, que no se puede dividir, pero es un Dios en tres personas divinas. Y es allí donde podemos posar nuestro pensamiento y no poder llegar incluso a una conclusión, a poderlo entender. Pero así lo declara la Escritura. Hay un Dios indivisible en tres personas divinas. Claro, más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 15, desde el versículo 15, se nos va a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Pero desde este versículo 10 ya nos está hablando de dos personas que se distinguen. Uno es el Padre, el otro es el Hijo. Se distinguen, pero el Señor está diciendo, pero son uno. Son uno. Y esta maravillosa revelación ya la había pronunciado el Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 30, cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos. Ya lo había dicho. Y aquí, amados hermanos, podemos nosotros decir que hay un gran misterio, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y aún así hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿En qué consiste la unidad del Padre y del Hijo? Hermanos, consiste sencillamente, si pudiera yo utilizar esa palabra, en que son uno en esencia. Uno en esencia. Lo que significa es que su naturaleza es indivisible y no está compuesta por partes, a diferencia de nosotros las criaturas, que tenemos cuerpos compuestos, ¿sí? Compuestos, pero Dios es espíritu, y no tiene una estructura que se pueda dividir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los atributos de Dios, nosotros no podemos considerar este porcentaje de Dios es amor, y en este otro es justicia, y en este otro es santidad. No, Él es pleno, Él es completamente amor, Él es infinitamente justo, Él es infinitamente santo, es indivisible. La unidad de Dios implica que todo lo que es Dios lo es en toda su plenitud. Por tanto, si el Padre es Dios, es plenamente Dios. Y si el Hijo dice, yo soy Dios, el Hijo es infinita, plenamente Dios. Dios es uno en esencia, hermanos, y es trino en personas. Son tres personas distintas que comparten una misma esencia divina. Insisto, no porcionada. Una tercera parte de la divinidad tiene el Padre, otra tercera el Hijo y otra el Espíritu Santo. No, cada una de las personas tiene la plenitud de la deidad. Esto no significa, hermanos, que Dios, hablar de que cada una de las personas disfrute de la misma esencia divina, no significa que Dios a veces sea el Padre, ¿sí? O funja como Padre, y después actúe como Hijo, y en otras oportunidades actúe como el Espíritu Santo. No es así. Eso es lo que se conoce como modalismo, ¿sí? Un modo que toma Dios conforme a lo que Él vaya a hacer. Va a actuar como Padre, entonces actúa como Padre, pero ya deja de ser Hijo y deja de ser Espíritu. Después actúa como Hijo, deja de ser Padre, deja de ser Espíritu. Eso es modalismo y eso es herejía. Y eso es herejía. Lo que la Biblia enseña es que Dios existe en tres personas sin dividir su esencia. Y en esa indivisibilidad,
es que se halla esa relación única entre el Padre y el Hijo. ¿Distintas personas? Sí, pero iguales en esencia. Y yo creo que el mismo Juan, desde el comienzo de su evangelio, él nos lo hizo saber. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Cuál era el principio? ¿La creación? ¿O la eternidad tiene principio? No. Lo que tiene principio es lo creado, ¿sí? Desde allí, en el mismo tiempo fue creado. Y dice aquí Juan, en el principio era. No dijo, en el principio es el Verbo, sino era. Es decir, que antes del principio ya existía ¿quién? El Verbo. Y ese verbo griego, para era, nos dice que es un constante existir desde antes de la creación del mundo. Un constante existir. ¿De quién? Del Verbo. Listo, el Verbo era, en el principio era el Verbo. Y sigue diciendo, y el Verbo era con Dios. ¿Qué significa ese con Dios? Una relación, intimidad, ¿sí? Comunión. El Verbo tenía comunión con Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Una distinción entre dos personas. Uno el Verbo, el otro Dios, ¿cierto? Y el Verbo era con Dios. Tenían comunión, estaban allí. Pero el texto no queda allí. Sigue diciendo, y el Verbo era Dios. Tremendo. Eso es la Trinidad. El misterio revelado. ¿Que lo entendamos? No creo. ¿Pero qué debemos? Creer. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? ¿No crees que yo soy? ¿Cuál es nuestro deber? Creerlo. Este es un asunto de fe, amados hermanos. Por eso es que el Señor fue muy claro en decirle a Felipe, ¿no crees? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, se necesita fe para poder creer en este misterio. Es como lo dijo cierto teólogo. Uno no puede explicar un misterio, como es este caso, pero puede reconocer su presencia. Uno no puede explicar el misterio, pero sí puede reconocer su presencia. ¿Cómo lo reconoce? Pues hermanos, porque basta con leer la Escritura y al ser iluminados por el Espíritu Santo, nosotros tendremos el testimonio claro de la deidad del Padre. Nos habla también de la deidad del Hijo, nos habla de la deidad del Espíritu Santo y también nos habla de la verdad absoluta de que Dios es uno. Eso lo habla la Escritura. Pero de que lo entendamos, mire, el hombre se ha esforzado en querer entender la Trinidad y lo ha explicado con diferentes metáforas. Piensa en la metáfora del huevo, ¿sí? El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Ahí está, son uno. Pero es que la clara se distingue de la yema. Usted la puede apartar y ya no es uno. Ya no es uno. Ese ejemplo queda muy bien para el modalismo. Queda muy bien. Ahora, el ejemplo del agua, ¿sí? También lo han querido ilustrar con el agua. El agua es líquida, sólida y gaseosa. Pero, no, en esa sí aplica el modalismo. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando es líquida y pasa al estado gaseoso, ya dejó de ser líquida. ¿Sí? Ya no es líquida. Ahora es gaseosa. Y si se congela, pues dejó de ser un gas a pasar a ser un sólido. Bueno, creo que primero pasa a ser líquida. Pero bueno, el tema no es un asunto de física, ¿sí? Sino es un asunto de que este es un razonamiento que poder explicar a Dios, que es un ser único, con cosas naturales, es imposible. No se puede. Para el razonamiento humano, hermanos, desde la perspectiva terrenal, siempre será difícil de comprender cómo dos personas, en este caso el Padre y el Hijo, independientes, pueden ser una a la vez. Es difícil.
Pero creo, amados hermanos, que el Señor sí nos dejó una manera de tener algo de entendimiento en nuestro ámbito natural. Y esto es cuando Él habló del matrimonio. Del matrimonio. Cuando Él dijo que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Otro misterio. ¿Sí? Pero sí, ahí está. Dos personas, pero que ahora son uno. ¿Cómo? Ahí está el misterio. Los dos forman ahora una sola carne. Y pasamos a nuestro tercer punto y el final, hermanos, que tiene que ver con conocer al Padre es un asunto de fe. Conocer al Padre es un asunto de fe. Nuevamente el Señor advierte a Felipe que para conocer al Padre solamente es posible por medio de su persona. Y para ello necesita solamente ¿qué? Creer. Cree. Por eso en el versículo 11 el Señor le dice a Felipe: creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No le dijo entiéndalo, sino créalo. Y ese es un asunto, hermanos, que siempre nosotros debemos tenerlo presente. Ese creedme es un verbo que está en imperativo. ¿Sí sabe que es un verbo imperativo, no? Es una orden, es un mandamiento, no es si quiere. ¿Sí? Ahora, entienda esto también. Se trata de una orden que además de ser un verbo que es una orden, es un plural. Es decir, ya el Señor no se está dirigiendo solamente a Felipe, sino se está dirigiendo a todos sus discípulos. El Señor les está dejando esa instrucción a todos los discípulos y por extensión a toda su iglesia. Que creamos que Él es en el Padre y el Padre en Él. Y es una instrucción que solamente ¿quién la puede cumplir? ¿Quién la puede creer? Solamente aquellos, hermanos, aquellos que Dios mismo les ha conferido la capacidad para creer. El hombre natural no puede porque no ha sido capacitado. Solo hasta que Dios le dé la capacidad, hasta que Dios le dé la fe, puede cumplir con ese mandamiento de creer que el Hijo y el Padre son uno. Así es que, hermanos, para estos 11 judíos que habían creído en Jesús, ahora su concepción de la doctrina del único Dios verdadero sería perfeccionada al ser acercados a que creyeran que en Jesús mora el Padre y el Padre mora en Jesús. Y con esto dando a entender que Jesús es Dios. El hombre natural no puede creer, hermanos, por sí mismo semejante declaración. No puede. Y para poder hacerlo necesita de la intervención divina para que pueda ver al Padre revelado en Jesucristo. El judío hoy en día dice que el cristiano es politeísta, porque no cree en la deidad de Cristo. No lo cree. Y el problema es que el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. No cree en el Padre. Es por eso, hermanos, que las teofanías del Antiguo Testamento, a algunas de ellas, los creyentes las han llamado con mayor precisión cristofanías. Cristofanías. ¿Qué es esto? Esto significa que son manifestaciones de Cristo preencarnado. Es decir, cuando Abraham vio a ese tercer hombre, eran 3 personas, 2 ángeles, 1 Dios, ese tercero era Cristo preencarnado. Cuando la expresión del ángel de Jehová era Cristo preencarnado. Esto que nos muestra que desde el Antiguo Testamento Cristo ha revelado al Padre. Ha revelado al Padre, pero ahora al encarnarse los creyentes pueden decir con certeza lo que escribió Pablo al decir: para nosotros, dice Pablo, reuniéndose con los creyentes, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él. ¿Qué está diciendo? Monoteísmo. Creemos que Dios es el Padre
y que Él es el creador de todo y que nosotros somos fruto de esa creación. Pero sigue diciendo el verso, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué es esto? Creador, ¿sí? Y nosotros por medio de Él, creados por Él. Esto lo leo de 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Este versículo de 1 Corintios 8:6, si usted lo nota, presenta un paralelismo. Es decir, una cosa al lado de la otra. Es un paralelo, ¿sí? Un paralelismo con el cual se expresan ideas que son similares de manera simétrica, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos afirmaciones similares? La primera de ellas, un solo Dios, el Padre. Y la segunda, un solo Señor, Jesucristo. ¿Esto qué significa? Esto significa que Dios el Padre produjo todas las cosas, las creó. Y el Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, las sustenta. Las sustenta. Esto, ¿qué nos demuestra, hermanos? Esto demuestra primeramente que la iglesia primitiva aceptó la doctrina de la unicidad divina, donde tanto el Padre como el Hijo están relacionados con la obra de la creación y la obra de la redención. Los dos son dos personas distinguibles, pero son un solo Dios. Un solo Dios. ¿O hay dos creadores? No, un solo creador. Y de eso mismo también nos habló Juan al comienzo del capítulo. Fíjense acá. Versículo 3 del capítulo 1. Todas las cosas, refiriéndose al verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es Jehová de los ejércitos. Jesucristo es Dios. Y ante una verdad tan sublime, el Señor les ayuda a sus discípulos a estimular su fe de una manera muy práctica, y es creyendo en las obras que Él hizo. Estoy convencido, amados hermanos, que aún para nosotros también será una condescendencia de parte del Señor, que al vernos nosotros enfrentados a las palabras que envuelven esta doctrina tan profunda, que incluso se hace tan difícil para explicar, un buen inicio es posar la mirada en las obras que hizo el Señor Jesucristo. Creador. Y el Padre, creador. Aquí se hace, hermanos, hincapié de las señales, de los prodigios, de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué está diciendo el Señor allá en el versículo 11? Él dice, de otra manera, creedme por las mismas obras, por las mismas obras, por sus milagros, por sus señales. ¿Por qué? Porque desde ese primer milagro, ¿recuerda usted cuál fue el que registra Juan? El primer milagro que hizo el Señor. Las bodas de Canaán, al convertir el agua en vino, ¿hasta cuál? Hasta la poderosa resurrección de Lázaro. Encontramos allí una dimensión de cómo el Señor siempre ha hecho obras maravillosas. Cada uno de los milagros daban testimonio de un poder que no podía ser humano, que hasta Nicodemo, aun siendo incrédulo, llegó a decir. ¿Se acuerdan de esa reunión? Cuando Nicodemo se reúne con el Señor Jesucristo, él siendo incrédulo, él le dice, Rabí. Lo reconoció como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él desde su incredulidad aún reconocía que las obras que hacía Jesús eran un asunto que solo podían venir de Dios. Y aunque había cierta verdad en esas palabras, aún ese fariseo necesitaba ¿qué? Nacer de nuevo, le dijo el Señor. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver que las obras que Jesús hizo
son porque las vio en el secreto de la comunión íntima que solo el unigénito puede tener con el Padre en el cielo. Y todo aquel, hermano, que ha nacido de nuevo sabrá reconocer las obras del Padre y las obras del Hijo en la salvación. ¿No es así? El Padre planea y envía, y el Hijo, ¿qué hace? Cumple perfectamente la obra de redención. Tanto el Padre como el Hijo participan plenamente en la salvación de los creyentes, cada uno cumpliendo un rol específico para un único plan, el de redimir a un pueblo que el Padre le dio al Hijo para que el Hijo lo redimiese. Amén. Hermanos, el Señor no cesó de declarar una y otra vez esta verdad. El Señor dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y a eso nos invita hoy el Señor, a que miremos sus obras y que por medio de esas obras entendamos que Dios, que Jesucristo está en el Padre y el Padre mora en el Hijo. Amén. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Jesús es la manifestación completa del Padre. Conocer a Jesús es conocer verdaderamente a Dios. Al buscar una relación más profunda con Dios, nosotros debemos tener presente que todo lo que necesitamos lo encontramos ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Su unidad con el Padre y las obras que realizó nos llaman a que confiemos plenamente en su divinidad, que confiemos en su poder. Como creyentes, amados hermanos, es nuestro deber en crecer en ese entendimiento, en reconocer que al ver a Jesús hemos visto al Padre. Yo pregunto, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas verdades tan sublimes, tan profundas en nuestra vida? ¿Será posible aplicarlas? Sí, hermanos, es posible hacerlo. Necesitamos conocer a Jesús. Lo necesitamos urgentemente. Que podamos responder a esa pregunta con la cual empezamos esta serie de sermones del Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Y aunque tengamos que usar el intelecto, y aunque tengamos que leer, y aunque tengamos que estudiar y meditar en las Escrituras, el llamado es a tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Necesitamos amar a Jesús por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo a nuestro favor. Recuerden, Él tomó nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestros pecados delante del Padre. No veamos, hermanos, no veamos a Jesús simplemente como un rabí. No veamos a Jesús simplemente como un maestro más, sino como la revelación misma del Padre. Y esto nos lleva a otro asunto, y es que podemos nosotros llegar a ser como Felipe. Podemos ser calculadores, podemos ser fríos, podemos estar buscando que Dios se manifieste de una manera que nos deje completamente maravillados. Y tengamos cuidado en ello, amados hermanos, pues en esa búsqueda podemos estar tentando a Dios. Lo podemos estar tentando. Claro, uno encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios le respondió positivamente. Lo único que sí le dijo es: no verás mi rostro. ¿Sí? Pero le permitió ver su gloria. También en la Escritura nosotros encontramos el caso de Gedeón. ¿Recuerda usted? Gedeón, que al recibir instrucción de Dios de liderar a Israel y de liberar al pueblo de los madianitas, Gedeón, en su miedo, en su temor, él quiso confirmar que Dios estaría con él y le pide varias señales.
Allí tenemos ese vellón de lana. Señor, Gedeón le dice al Señor, bueno, Señor, si tú vas a estar conmigo, haz que caiga rocío sobre este vellón y que solamente el vellón se moje, pero que la tierra quede seca. Y el Señor le respondió, pero para Gedeón no fue suficiente y le pidió al contrario, Señor, perdona, pero por favor, quiero saber si tú vas a estar conmigo, que vuelva a ocurrir, pero que esta vez la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Pero, hermanos, llegado el Nuevo Testamento, donde Jesucristo es la revelación de Dios, a Felipe se le demandó que creyera en Jesús. No había más muestras para él, sino que creyera en Jesús. Y es asimismo que a nosotros se nos demanda no estar buscando señales, porque recuerdan esa parábola de el rico y Lázaro, cuando el rico le dice al padre Abraham, oh padre Abraham, envía a Lázaro a mi familia, porque cuando vean a Lázaro que viene de la tumba, ellos creerán. Y el padre Abraham le dice, no será así, porque aunque alguno se levante de los muertos, tampoco será persuadido. Aunque muchos puedan leer de la resurrección de Cristo, no creerán. La realidad está, amados hermanos, en que necesitamos es creer en Cristo. Creer en Cristo, que Él es suficiente y que Él es completo. Y solo esto es posible por medio de la fe. Puede que hoy alguno de nosotros, si es que no todos, estamos necesitados de que nuestra fe sea fortalecida. Podemos decir somos salvos y tener la confianza de que sí lo somos, pero puede que nuestra fe también esté tambaleando como la de Felipe. Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. ¿Y qué debiéramos hacer? Hermanos, mirar la obra de Cristo en nosotros. Y cada quien puede hacer ese ejercicio. Mire los efectos transformadores de la redención en usted. Dios lo ha regenerado, ya no es esclavo del pecado, y tampoco la ley hoy se levanta para acusarle, pues Cristo le ha justificado, ha sido su justicia delante de Dios. Así usted podrá tener confianza en que en la obra de Cristo su fe será fortalecida, su fe será avivada. Es por eso, hermanos, que es tan necesario estar recordando la muerte y la resurrección del Señor, pues allí está la base de lo que hoy somos, hijos de Dios. Y si hasta este momento hay alguien que no ha creído en la deidad de Jesucristo, le ruego que lea sobre la vida del Señor, sobre sus obras en los evangelios. Y ruéguele a Dios, como también nosotros lo estaremos haciendo, que le conceda esa capacidad de creer, pues solo Dios la puede otorgar. Si Cristo no es reconocido como Dios, escuche esto, lo que dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes no creen que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Nadie puede decir soy salvo si duda de la deidad de Jesucristo. Es como lo dijo alguna vez alguien, abro comillas, refiriéndose a este misterio, al misterio de la Trinidad. Trata de explicarla y perderás la cabeza. Perderás la cabeza. Pero trata de negarla y perderás el alma. Que el Señor nos ayude, amados hermanos.